toda la audiencia nuevamente a El crimen y su mente. Hoy vamos a tratar un tema que es muy importante, como todos los otros, pero este tiene un tinte social bastante comprometido. El bullying, la violencia escolar y el suicidio infanto-juvenil. Hoy vamos a abordar temas que nos atraviesan como comunidad, como sociedad, como escuelas, como familia, que es el bullying, la violencia escolar, y en el mes de la prevención del suicidio vamos a hacer foco en este tema de lo que es el suicidio infanto-juvenil. Es un tema álgido, duro de tratar, difícil, pero créanme que hablarlo puede salvar muchas vidas. Esto recién empieza. Para continuar, les comento que se comunicaron a nuestra audiencia una preceptora de la provincia de Córdoba con unas inquietudes. Y vamos a oír su audio. Ella se va a presentar mucho mejor que lo voy a hacer yo. Es la preceptora Valeria Soledad Sosa. Muchas gracias por participar. Y dejamos su audio para ver cuál es su inquietud y de ahí poder seguir con este podcast. Muchas gracias, Valeria. Buenas noches, doctora Fernanda, buenas noches a toda la audiencia. En esta oportunidad me presento, mi nombre es Valeria Sosa, soy preceptora de un colegio de gestión privada de aquí de Córdoba Capital y me acerco esta noche a participar, a formar parte y consultar algo que me parece muy interesante. Además de ser preceptora, también soy formadora, doy cursos de formación para aquellas personas que están interesadas en incursionar en la educación desde el rol de preceptoría o de secretario escolar. Y qué importante que es, me pareció, compartirles cómo abordar situaciones de bullying y violencia escolar, algo que está tan en relieve en estos días, algo que viven lamentablemente nuestros estudiantes en el aula, algo que atraviesa la vida de las escuelas. Y dejo esta inquietud planteada a vos, doctora, a ustedes, espectadores, audiencia, que están presentes del otro lado y que seguramente han vivido este tipo de situaciones o conocen a alguien que vivió. ¿Qué herramientas necesitamos para poder abordar este tipo de situaciones? ¿Cuáles serían las red flags en este tipo de acciones? ¿Sí? ¿Cómo acompañamos a los estudiantes que sufren estos maltratos, estas agresiones? ¿Qué acciones debe implementar una institución educativa para poner fin a esto? Tenemos que mirar, implicarnos. Bueno, quería compartírselos y dejarlo como parte para que lo puedas abordar vos, doctora, te agradezco mucho, con tu profesionalismo, con tu mirada profesional, con tu conocimiento, para que nos puedas brindar herramientas para poder acercarnos a nuestros estudiantes de una mejor manera y favorecer el proceso de aprendizaje, el bienestar en el aula, que sigue siendo el primer y último fin de la escuela. Una escuela humanizada que ayude a los estudiantes no solamente a que puedan aprender, sino también a ser mejores personas. Muchas gracias, me despido. Buenas noches, doctora Fernanda. Buenas noches, audiencia. Gracias. Bullying. La palabra proviene del inglés to bully, que significa acosar, hostigar o intimidar. En nuestra lengua solemos traducirlo como acoso escolar, pero no se trata solamente de una pelea entre chicos o de un chiste pesado. El bullying es una forma de violencia sistemática, repetida en el tiempo, en la que un niño, niña o adolescente es hostigado de manera constantemente por uno o varios compañeros. La clave está en la intencionalidad, la repetición y el desequilibrio del poder. Hay
que se siente más fuerte, física, social o psicológicamente. Agrede a alguien que percibe como más débil o vulnerable. El acoso escolar no se manifiesta de una sola forma. Existen distintos tipos que pueden darse en simultáneo. Bullying físico, empujones, golpes, zancadillas, daños a pertenencias, es el más visible pero no es el único. Bullying verbal, los insultos, las burlas, sobrenombres ofensivos, amenazas. Las palabras hieren y muchas veces más que los golpes. El bullying social o relacional, como se excluye, aísla o difama a la víctima. Aquí el objetivo es destruir su autoestima y su lugar en el grupo. El bullying psicológico, manipulación, humillación, intimidación, constante. El silencio y profundo dejando cicatrices invisibles. El ciberbullying es el acoso que se traslada al mundo digital, redes sociales, chats y mensajes, donde la humillación se multiplica y se viraliza. Las consecuencias del bullying no terminan en el recreo. Sus huellas son graves y muchas veces duraderas. En la víctima aparecen síntomas como ansiedad, depresión, baja autoestima, miedo de asistir a la escuela, aislamiento social, problemas en el aprendizaje e incluso la ideación suicida en casos extremos. En los agresores, aunque parezca contradictorio, quienes ejercen bullying también sufren consecuencias. Pueden reforzar conductas violentas, tener dificultades para establecer vínculos sanos y un mayor riesgo de involucrarse en delitos en la vida adulta. En los testigos, los compañeros que observan en silencio también se ven afectados. Aprenden que callar es más seguro que intervenir, lo que genera normalización de la violencia. El bullying es entonces un fenómeno social, no un problema individual. Y sus efectos repercuten tanto en la vida escolar como en la emocional, familiar y comunitaria. Cuando hablamos de bullying, la detección temprana es clave. Existen ciertas señales de alerta, los llamados red flags, que nos ayudan a identificar que algo no anda bien, tanto en la víctima como en el agresor. Las red flags son aquellas banderas rojas. En la víctima, cambios bruscos de humor, tristeza frecuente, irritabilidad, llanto fácil, resistencia a ir a la escuela, excusas constantes, dolores físicos inventados o exagerados. Disminución del rendimiento académico, aislamiento social, se queda solo en recreos, deja de tener amigos o evita actividades grupales. Pérdida de objetos personales sin explicación o aparición de pertenencias dañadas. Alteraciones en el sueño o en la alimentación. Marcas físicas sin justificación clara, moretones, rasguños, ropa rota. Expresiones de baja autoestima. Frases como soy tonto, nadie me quiere o no sirvo para nada. En casos más graves, ideación suicida o autolesiones. Y si se quiere mucho más grave, el suicidio. En el agresor, actitud desafiante y dominante frente a compañeros y adultos, tendencia a ridiculizar o burlarse de otros, necesidad constante de tener el control o el poder en el grupo, poca empatía frente al sufrimiento ajeno, historial de peleas, conductas violentas o actos de crueldad hacia animales o cosas, popularidad basada en el miedo o la intimidación. En el grupo testigos, silencios incómodos o risas nerviosas cuando se habla del tema, normalización de frases como son cosas de chicos o solo era un chiste, exclusión evidente de un compañero en juegos, charlas o actividades. Estas red flags o banderas rojas no deben ignorarse. Muchas veces son pequeñas señales que al ser atendidas a tiempo pueden evitar consecuencias graves. Detectar, escuchar y actuar es la diferencia entre un aula hostil y un espacio seguro para aprender y crecer. El suicidio es prevenible. Hablar de suicidio no lo provoca, lo previene. La detección temprana y el acompañamiento interdisciplinario pueden salvar vidas. La escuela, la familia y la comunidad son pilares en este camino. Nuestra psicopedagoga, que le decimos nuestra porque está aportando siempre, y eso es lo bueno, que se haya interesado por este podcast y este canal y nos dé tan buena información.
En este caso una psicopedagoga es muy importante que nos aporte. Así que bienvenida Marianela, psicopedagoga del equipo y de muchos jóvenes y niños. Te damos la bienvenida, escuchamos tu audio. Hola, querida audiencia, ¿cómo están todos? Bueno, hoy queremos hablar de un tema muy importante, ¿sí? Que es el bullying, la violencia y este tipo de situaciones en la escuela, como el acoso escolar. Eh, Antes que nada, quiero explicar un poco la mirada actual, ¿sí? Sobre esta problemática, en la que ya no vemos a los niños, adolescentes, como víctimas y victimarios, ¿sí? Porque esto muchas veces hace que eh, la distancia y la brecha sea grande entre los sujetos, sino que lo vemos como que todos somos seres sufrientes de estas eh, complicaciones sociales, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es tratar de mejorar el entorno para que nadie sufra ni aplique lo que es el bullying, ¿sí? La violencia. Entonces, tenemos que dejar de ver a los niños como víctimas y victimarios, sino utilizar castigos, sino tratar los temas cuando surgen en el aula, estas situaciones, o también fuera de ella, porque ahora muchas veces no hace falta que crucen palabras o acciones físicas, sino que está el ciberbullying o el ciberacoso, que es cuando utilizan las redes sociales para hacer chistes, burlas, memes, videos, fotos a otros sin su consentimiento, burlas, ¿no? Eh, entonces, lo que, lo que hay que aclarar es esto, que hay que tratar la situación en su conjunto, ¿sí? Y ver qué es lo que está sucediendo. Lo mismo ocurre con el tema del suicidio infanto-juvenil o adolescente. Eh, Últimamente se ve mucho, ¿sí? Muchos casos, eh, y no solamente de suicidio, sino de que los niños, las niñas se lastiman, se cortan. Y muchas veces ante esta situación, la escuela o los adultos callamos y queremos como tapar la situación porque creemos que es contagioso, que si uno lo hizo y los demás lo saben, cuando tengan un problema van a hacer lo mismo, como ese temor a darles ideas. Y en realidad esto es al revés, esto se tiene que hablar, se tiene que tratar, sin tabúes, hablarlo con el grupo, buscar la forma de subsanar estas situaciones y brindarles la ayuda y el apoyo que ellos necesitan. Incluso prevenir, no esperar, ¿sí? Que estas cosas ocurran para tratarlas en el aula, en la escuela, en la familia, obviamente, ¿sí? Sino siempre tratar de tener presente este tema, trabajarlo para prevenirlo, actuar inmediatamente ante cualquier señal y, como digo, siempre consultar con los profesionales correspondientes ante cualquier signo de alerta, ¿no es cierto? Tanto el suicidio como el bullying pueden afectar el aprendizaje de los niños. Por eso aquí es donde la psicopedagogía estaría, ¿no?, interviniendo para evitar que esto suceda y, si sucedió, tratar de subsanar eh, el sufrimiento lo más posible y que no afecte al sujeto en sus capacidades cognitivas y psíquicas. Voy a hacer acá una reflexión que tiene que ver desde la sociología criminológica y de la psicología forense. Para empezar a hablar de sociología, quería comentarles, como para que se entienda todo esto de lo que estamos hablando, de que existen procesos de socialización. Está la socialización primaria, la socialización secundaria y una en discusión que es la resocialización. La resocialización no la vamos a tocar por el momento porque se trata de algunos casos excepcionales como personas privadas de la libertad que tienen que resocializar una vez que salen de su pena, de su condena. Pero sí vamos a hablar de la socialización primaria. ¿Qué ocurre en la socialización primaria? Y esto atraviesa a principalmente la familia.
el entorno familiar, quien cumple la función de madre, padre, hermanos, abuelos, tíos, los que estén conviviendo como familia de algún sujeto que estemos hablando. Estamos hablando de un niño, de una niña, de un adolescente. Esta socialización primaria es como característica una de las primeras, básicas y fundamentales que van a crear después el temperamento, la personalidad de estas personitas. Tiene otra característica que es fundamental y no lo olviden. Nunca la socialización primaria se recupera. Nunca, jamás se puede volver a sustituir. Nunca. La socialización primaria se da en una determinada edad. Pasada esa edad, pasada la edad hacia la socialización secundaria, no hay vuelta atrás. La edad, como todo es un número, pero estadísticamente podríamos decir hasta que empiezan la otra institución, que es la escolaridad. Ahí estamos hablando de lo que es la socialización secundaria, que tiene que ver con la institución o las instituciones. La escuela, el jardín, las salitas, la guardería, en algunos casos, ¿sí? Que ya educan de otra manera, que ya se encuentran con otras personas, que ya el rol de mamá y papá no están ahí, sino que hay otro rol que también se debe respetar, donde se enseña el respeto a otras autoridades que no son los papás, y que mamá y papá es una cosa, pero acá la profesora o la seño o la maestra del jardín tiene otro rango y otra característica diferente a lo que es mamá y papá. Entonces esta es la socialización secundaria, y sí se puede, en algunos casos, se puede repetir, uno puede socializar de ese lado, pero desde la psiquis, ¿qué dice la parte de la psicología? Porque hasta ahí la sociología nos habla de una socialización primaria y una socialización secundaria. Entonces ahí ya después de esa socialización secundaria se saldrían seres con valores, con conductas no reprochables, todo lo contrario, personas de bien. Aclaro que ser persona de bien no depende únicamente de las instituciones, depende de esta socialización primaria base y después sí de todo lo que sea institucional, que no solamente son las escuelas, también la institución es todo lugar donde uno pueda tener espacio con otras personas que no sea la familia. Aprender. Puede ser cuando uno va a jugar al fútbol, aprender, puede ser a lugares donde hacen natación, hockey, vóley, bueno, todo ese tipo de instituciones. Entonces, ¿qué es lo que dice la psicología? Desde lo psicológico, tenemos que decir que la socialización primaria abarca desde que un niño nace hasta que deja el nido, por así decir, para la escolaridad, ¿sí? No es que abandona el nido, sino que ya a sus 4 o 5 años empieza con jardín o salitas, dependiendo las edades, y después el primario, la secundaria, lo que sigue, la universidad. La socialización secundaria, bueno, abarca esa edad, ¿no? Desde a partir de la escolaridad en adelante. La psiquis de un niño está totalmente maleable y bastante vulnerable. Maleable para aprender, para tomar herramientas, para aprender a los límites, para aprender a respetar, para aprender a compartir. Está en la socialización primaria. En la socialización secundaria ya la psiquis está un poco más preparada, entienden conceptos, reglas,
en estos casos sigue siendo vulnerable y maleable, en donde entran contenidos como ya pueden manejar más la memoria, pueden generar nuevas ideas ellos mismos, ser creativos, las funciones ejecutivas, que no las vamos a nombrar, pero bueno, todas estas cuestiones más cotidianas es a lo que quiero llegar en estos podcasts. También hay una edad que sigue siendo adolescente, que es entre los 25 y 28 años, porque la adolescencia ya se extendió unos años más adelante. Entonces, ¿qué ocurre acá? En esta época y en esta edad, generalmente están trabajando. Algunos ya se recibieron, algunos estudiaron, otros no. Algunos están casados, tienen hijos, otros están en parejas. Pero es una edad de transición, como la adolescencia, de niñez a adolescente y de adolescente a joven o adulto, joven adulto. Entonces, ahí no hay nadie que los acompañe. Y en este momento, de esta época que estamos hablando, de estos 25, 28 años, ocurren situaciones de todo tipo y también sabe ocurrir esto del bullying, el destrato, el ghosting, gaslighting, como le dicen en algunos casos. El ghosting es cuando se desaparecen, el gaslighting cuando lo maltratan, y ocurre mucho en las relaciones laborales. Esto es para tenerlo en cuenta, que no únicamente tratamos hoy en particular los niños e infantes y adolescentes, pero también tratamos de tocar temas de personas un poco más grandes o adultas. Hubo un caso muy conocido que lo pueden después, les voy a pasar por acá abajo para que linkeen o para que después lo busquen, sobre el suicidio masivo, entrando ahora el tema del suicidio, en una compañía que no es argentina, muy conocida, que decidieron suicidarse los trabajadores en la misma oficina. O sea, lo hicieron de alguna manera particular, que era tirándose de la oficina. Nosotros no queremos eso. Estamos hablando de jóvenes de 24, 25, 26, 27, 30 años, 40. O sea, el suicidio, la violencia, el bullying, es a toda edad. Así tengamos socialización primaria, secundaria, hablemos de una psiquis primaria, secundaria, de un aparato psíquico maduro o no, estas cosas nos atraviesan como sociedad. Y le vamos a dar la bienvenida al doctor Iribarne del Bene, Nicolás, que es nuestro abogado de los podcasts. También siempre lo van a escuchar por estos lugares a través de un audio, porque no presencialmente. Esta vez lo va a hacer a través de un audio y nos va a explicar algunos asuntos legales con respecto a lo que es no solo el bullying y la violencia escolar, sino también el suicidio infanto-juvenil. Te escuchamos, Nicolás. Muchas gracias. Hola Fer, gracias por invitarme nuevamente. Bueno, desde la óptica jurídica, el tema del bullying o maltrato o destrato está regido por la Constitución Nacional, por un tratado internacional que tiene alcance constitucional, que es el interés superior del niño. Ese interés superior del niño es el que responsabiliza al Estado y a todas las instituciones del Estado, cortándolo de manera transversal, tanto sea el jardín, las salitas, la primaria, el secundario, y le da la responsabilidad de intervenir en estos casos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si existe bullying en cualquiera de sus formas y distintos tipos, el Estado tiene la obligación de tomar parte. Los equipos interdisciplinarios deben ajustar y realizar los protocolos. Y esto se lo digo también a los niños para que sepan que es su obligación y su derecho a exigirlo, y a los padres y a las instituciones para que sepan que si esos protocolos no son llevados a cabo, pueden ser demandados. Entonces, la única forma de poder contrarrestar una demanda de daños en estos casos, si llega al máximo exponente que es la pérdida de la vida del niño, o lesiones, o cuestiones graves psicológicas, es contar con los protocolos y contar con el equipo interdisciplinario.
Bueno, en el marco del mes de la prevención del suicidio, hay un detalle importante en todo lo que estamos hablando, es que como la responsabilidad del Estado por el interés superior del niño es importantísima, también la notificación a las familias. O sea, la familia por parte de la institución educativa de niños y jóvenes tiene que estar informada y tiene la obligación de llevar un registro de la situación que sucede, los equipos interdisciplinarios y las instituciones educativas. Bueno, y en este bloque especial, por ser el mes de la prevención del suicidio, debería ser todo el año y muchos años. ¿Por qué? Porque digo esto, la OMS reconoce que la segunda muerte, caso de muerte de jóvenes infantes entre 10 a 19 años es el suicidio. Es una cifra alarmante, en América Latina lo está superando al índice. Nos lleva a grandes reflexiones, el por qué. Y esto es una pregunta que me lo han hecho muchas veces. ¿Por qué un niño se da a muerte? Y es el libro que les invito a leer, porque esa es una palabra que es acuñada de un autor de un libro muy interesante, que es Cuando un niño se da a muerte. Hay muchos factores, muchísimos. Podemos nombrar estos como el bullying, la violencia escolar, el acoso escolar, ¿sí? Lo que se da en las escuelas. También podemos hablar de la socialización primaria, que es lo que vinimos hablando, también en la parte de sociología, y decirles que esto ocurre muchas veces en los entornos muy hostiles, donde no hay ayuda, no hay escucha, no hay atención, no hay contención de un niño. A veces ocurre en las escuelas, por todo esto que ya dijimos. La importancia de saber escuchar a los chicos, de no son cosas de chicos, prestar mucha atención, hacerles seguimientos, apoyarlos, llevarlos a los profesionales correspondientes, prestar mucha atención. Todo el núcleo familiar que rodea a un joven, las amistades. Después, ¿qué ocurre? Hay otros factores de riesgo como el consumo de sustancias, el no consumo de sustancias, es decir, la abstinencia, todo lo que se ve en las redes, los desafíos en las redes. Fíjense que hay algo que es muy curioso, porque llegaron a consultarme en la clínica, en lo que es psicología clínica, esto de por qué, espero lo puedan leer al libro, un niño se da muerte, por qué un niño se suicida. Y ellos en realidad no toman el suicidio como lo tomamos nosotros, los mayores, los adultos, como algo grave, con muchísima gravedad. Ellos, como todas las personas grandes, que hacen, mayormente el suicidio se da porque quieren dejar de sufrir, no porque quieren dejar esta vida, sino porque quieren dejar de sufrir. Y ustedes me preguntarán, pero ¿y en un niño de 10, 11, 12, 13, 14, 15? Es diferente la psiquis a esa edad. No hay una respuesta. Eso es la respuesta que tenemos. No hay una respuesta. Cada caso hay que verlo puntualmente, pero no hay una respuesta que diga, bueno, hizo esto por esto, aunque lo haya dejado por escrito, o lo haya hablado antes, o haya mandado un mensaje, o lo que sea. La psiquis en ese momento de un niño a veces lo toma como un desafío, o como un juego, o como algo que no tiene el dolor ni el valor que le pone un adulto. Si alguien se suicida, uno dice una persona adulta.
dice, bueno, voy a hacer tal cosa, lo hace a su manera. Algunos sufren más, otros menos en el acto. Pero ¿qué pasa con un niño? Ellos no tienen idea de eso, no tienen idea de lo que es la muerte. Todavía no está armada en su psiquis la idea de muerte. Por lo tanto, van hacia ese camino sin saber qué es el camino, qué hay en el camino, y llegan a la puerta esa donde nadie sabemos qué ocurre después. Procuremos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, la contención familiar, espacios donde puedan ser escuchados, acceso a la salud mental, ¿por qué no un lugar en el espacio escolar que tengan un gabinete de psicopedagogía preparados para estos casos? En las escuelas también, caso por caso, niño por niño, porque cada uno podría ser una víctima más de estas situaciones. La escucha activa. Y si no sabemos qué hacer como padres, como hermanos, como amigos, es pedir ayuda, hablar, porque eso salva vidas. Bueno, y llegamos al final de este podcast. Espero que les haya gustado, espero que nos acompañen, que se suscriban, que nos den su opinión. Vamos tomando temas de lo que la audiencia nos va pidiendo. Nos vamos a ver el próximo martes y antes de despedirme quisiera mandar mi abrazo de luz y de paz a todas las familias que han atravesado un caso o casos de lo que es el suicidio infanto-juvenil. También aquellas familias que, aunque no sean niños o infantes o jóvenes, hayan perdido algún ser querido de esta manera. Y apoyo mucho a los profesionales que se dedican a trabajar el tema de evitar el bullying y el acoso escolar y la violencia. Muchas gracias por estar ahí. Les mando un abrazo grande. Será hasta el martes.